Esto no debería pasarnos en un hospital. Allí vamos a curar, a consolar, a detener la puerta entre la vida y la muerte. No a sentir que algo oscuro nos vigila desde el borde de la cama. Soy el primero en decirlo. Cualquiera que haya pasado noches largas en guardia lo entenderá. Las salas se vuelven estrechas, los relojes suenan distinto, y hay momentos en que el edificio parece respirar por sí mismo. 5 colegas y yo llevamos años reuniéndonos para hablar de lo que vimos en la oscuridad. No son historias para asustar por diversión. Son confesiones de quienes salieron cambiados de un turno nocturno, porque la línea entre lo clínico y lo inexplicable se desdibujó a 1 centímetro de la camilla. 5 plantonistas, 5 noches que no olvidan. Yo escuché cada relato en una habitación con luces bajas, café frío en la mesa, y los ojos de alguien que empezaba a romperse por dentro. Algunos de estos relatos se cuentan aquí en primera persona. Los nombres son reales dentro de nuestro grupo, pero todo lo que vas a oír sucedió en espacios que ahora consideramos ficticios, porque nos protege reconocerlos así. No busco pruebas. Busco que entiendas cómo suena el miedo de quien estuvo dentro. Relato. Carlos. Noche de guardia. Turno de madrugada. Ficticio. No esperaba nada fuera de lo común. Era una noche sin incidentes, solo la calma estática entre los episodios previsibles. Triage bajo, interconsultas, un par de ingresos programados que se convirtieron en observaciones. Pasaban las horas con el brillo monótono de los monitores y el zumbido de las máquinas. Sobre el mediodía de la madrugada, dijeron por radio que llegaba una ambulancia con una paciente que decía no poder respirar, que tenía miedo, que alguien estaba dentro de su casa. Cuando la trajeron, lo primero que noté fue el frío. No el frío seco del pasillo de emergencias, sino un escalofrío concentrado alrededor de su cuerpo, como si la temperatura se hubiera doblado sobre ella y dejara un anillo helado en el aire. Tenía la piel pálida, sí, pero sus ojos, esos ojos no respondían a la luz. Eran negros, como 2 huecos pulidos. Podías ver el reflejo de la linterna, pero no podías leer nada detrás de esa superficie. No había pánico aparente en su rostro. Había una atención extraña, como la de quien mira más allá de quien la observa. Le tomamos signos: taquicárdica, saturación ligeramente baja, presión dentro de lo tolerable. El equipo pensó en ansiedad severa o en un cuadro de psicosis. Le ofrecimos oxígeno, hablamos en voz baja para calmarla. Pedí una valoración psiquiátrica para confirmar un posible delirium. Ella no respondió con palabras, pero murmuró algo en un tono que era mitad risa y mitad confesión. Ella viene. No dijo más. Cuando le acercaron la mano, la enfermera notó que la temperatura cutánea se mantenía fría incluso con mantas. Intentamos sedarla con un fármaco de baja dosis, solo lo suficiente para permitir que el equipo hiciera una evaluación, y en el momento que la jeringa entró, las luces del pasillo se pusieron a parpadear. No fue un simple tintinear, fue como si la red eléctrica respirara con fuerza, pulsos de luz, silencio absoluto, y luego, otra vez. El monitor hizo un pitido discreto, y por un segundo su ritmo parecía regular, hasta que la curva se acható y volvió a subir. La paciente abrió los ojos en ese instante y me miró. Fue una mirada que no supe si estaba dirigida a mí, a la luz, o a algo detrás mío que yo no alcanzaba a ver. La psiquiatra llegó, habló con calma. La paciente respondió con fragmentos ininteligibles, frases sueltas, nombres que no eran de allí, y una repetición constante, como un estribillo. Ella va a cogerme. La palabra no era de este hospital. No era de las historias que contamos para sostener la angustia. No era una metáfora, sonaba como una amenaza concreta, como quien nombra lo que viene. La decidimos trasladar a observación en la sala de corta estancia. Mientras subíamos la camilla por el pasillo, alguien juró haber oído risas suaves detrás de una puerta cerrada. Tardamos en localizar de dónde venía. El sonido parecía moverse por las paredes. El equipo lo atribuyó al eco, al estrés, a la sugestión. Éramos profesionales, y estas explicaciones fueron las más cómodas. Aún así, la enfermera que empujaba la camilla se quedó blanca cuando, al pasar junto a la sala de espera, todos los relojes de pared se detuvieron por unos segundos.
Volvieron a funcionar sin que nadie tocara nada. La paciente quedó sedada y con vigilancia. Su respiración se normalizó con el oxígeno y sus constantes se estabilizaron. A la mañana siguiente, cuando la fui a ver por la ronda, estaba fría. No hablo de su temperatura. Su cara estaba calmada, y sus ojos, esa vez, habían perdido el brillo negro. Teníamos que llenar los papeles de alta por causas naturales porque no hallamos otra explicación. Lo que me dejó sin dormir no fue el hecho de que la hubiéramos atendido y que nada más sucediera. Fue lo pequeño y feo que quedó en la habitación. Una mancha de humedad en la pared, como si el aire hubiese dejado un residuo, y una sensación que me alcanzó al cerrar la puerta. Alguien había susurrado apenas, un nombre que no era el de ella, y que sonó como una promesa. Si esta historia te está llamando la piel, suscríbete para no perder los siguientes testimonios. Todavía hay 4 noches más que revelan lo mismo de formas distintas. Relato. Camila. Guardia intermedia. Turno con pocos recursos. Ficticio. Mi turno de aquel día fue de esos que se estiran. Había 2 médicos para toda la sala de emergencia y una fila de historias que se encadenaban. Fracturas, náuseas, un niño con fiebre que no paraba de llorar. Sobre las 3 de la mañana anunciaron un ingreso irregular. Un hombre en crisis de pánico, traído por vecinos que lo encontraron hablando solo en la calle. Lo dejaron en la camilla con la etiqueta de paranoia y me dijeron su nombre, Pedro. Pedro hablaba, y lo hacía en un tono que era mitad advertencia y mitad lamento. No acusaba a nadie en particular. Más bien describía presencias que caminaban delante de él. La vi pasar por la puerta, decía. Ella te va a coger, lo siento. Nosotros con la práctica de tantas noches, bromeábamos con el término de delirio. Le llamamos al psiquiatría, le dimos una dosis moderada de tranquilizante, y esperamos. A los 10 minutos estaba más plácido, casi absurdo en su calma. Pero lo que me quedó grabado no fue su delirio inicial, sino lo que pasó durante la observación. A eso de las 4, la alarma de un monitor cercano empezó a hacer bip intermitente. Se apagó y se encendió con una cadencia extraña, como si siguiera una respiración. Fui a revisar y vi que las luces de la zona se habían atenuado en capas. Primero el techo, luego las lámparas de la camilla, como si alguien tomara un dedo y fuera regulando la intensidad de la sala. Pedro, que había quedado sentado, me miró con ojos húmedos y sonrió con una mueca que no era de alivio. Me dijo, si escucha pasos, no los siga. Me reí, y le dije que los pasos no eran más que personal haciendo rondas. Él, sin apartar la vista, sopló, y su respiración cruzó la sala. En el silencio que vino después, hubo un sonido corto, como de uñas raspando contra metal. No fue desde la camilla más cercana, ni desde el pasillo. Pareció surgir detrás del tabique que daba a la sala de curaciones. Llamé a seguridad. Vinieron 2 guardias y revisaron, convencidos de que se trataba de una tubería floja o una puerta mal cerrada. No encontraron nada. Cuando volvimos al puesto, una de las auxiliares, la que llevaba más tiempo, dijo que le parecía haber visto a una mujer pasar por el fondo del pasillo, con una bata como las de los pacientes, pero sin sombrero, sin cabello. Tenía la espalda húmeda, dijo. Nadie la creyó del todo. Nadie quiso reconocer que la piel se les había erizado. La psiquiatra consultada volvió a nuestra hipótesis inicial, delirium por estrés. Pero la enfermera que había visto la figura me contó que, minutos antes, de la habitación contigua, llegó un olor súbito a materia en descomposición, seco y punzante, que se disipó en segundos. Lo curioso es que, en esa habitación, no había ningún paciente con heridas abiertas ni nada que justificara el hedor. La noche siguió. Pedro dormía. Las luces permanecían erráticas. Yo hice rondas más rápidas, intentando no mirar las puertas de cristal, y controlando cada habitación más de lo que la rutina exige. Al amanecer, revisé el informe. Ningún antecedente grave. La saturación controlada. Alta con cita en psiquiatría ambulatoria. Pero cuando pasé por la sala de espera,
La silla de una mujer mayor estaba ocupada por una chaqueta húmeda doblada en silencio, sin nadie a su lado. Nadie había registrado que alguien se hubiese sentado allí. Dejé el turno con una estrechez en la garganta que no supe explicar. Dormí poco. En la mañana me encontré repasando la frase de Pedro: si escucha pasos, no los siga. No es que crea en mapas del terror. Solamente aprendí que el cuerpo acumula advertencias que la razón no limpia. Relato. Mauro. Guardia larga en hospital de barrio. Lluvia nocturna. Ficticio. Yo era el que siempre tenía la linterna en la chaqueta. En los turnos de lluvia, yo me ofrecía a caminar los pasillos porque la humedad en la ropa hacía que todo el mundo quisiera quedarse quieto junto al radiador. Esa noche, a las 2:30, nos trajeron a un hombre sin techo que encontraron en la puerta de emergencias. Venía con hipotermia superficial y algunos episodios de confusión, pero más que nada decía cosas que a primera vista parecían incoherentes. Recitaba fechas, miraba al techo, y se reía sin motivo. Lo trasladamos a observación porque sus signos eran irregulares. Le dimos mantas, lo alimentamos con un asuero corto para recuperar sales. Los voluntarios ayudaban a traer cobijas. El aire olía a humedad y café, hasta que de pronto se coló una fragancia que no olía a nada bueno. Una mezcla entre podredumbre antigua y flores marchitas. Fue un tiempo muy breve, pero lo suficiente para que se interrumpiera la conversación en la sala de espera. Quienes estaban fuera comentaron que oyó una risa, y que la risa venía desde adentro. Cuando me acerqué a su cama, el hombre me miró con ojos vidriosos, y me dijo algo que me heló. No tardará. Ella viene por la gente que no tiene otro lugar. No supe si se refería a nosotros, a los pacientes, o a algo que no servía de comparación. Al instante, el monitor de la habitación de al lado empezó a pitar. Un código de baja prioridad convertido en alarma continua. Ventanas que no estaban registradas como abiertas, se congelaron en un vaho súbito, como si un aliento gigante hubiese pasado por el hospital. Intentamos reanimarlo de forma limitada, cuando su presión cayó. No había signos de trauma. Era una caída clínica que no supimos explicar. Mientras trabajábamos, juraría que sentí un empujón sutil en la nuca, como si algo desaprobara el esfuerzo. No era un texto para creer en empujones. Fue una impresión. La enfermera que estaba conmigo me dijo más tarde que notó huellas mojadas detrás de la puerta del almacén de suministros. Unas huellas pequeñas, como de alguien que arrastró los pies. Las pisadas iban hacia el fondo, y de pronto se detenían donde empezaba la pared, sin continuar. El paciente murió horas después. No puedo decir que murió por eso. Hubo un fallo multiorgánico en un contexto ya frágil. Lo que quedó fue el comentario del auxiliar. Cuando se fue, se oyó una puerta cerrarse en la planta superior, aunque nadie subió. Y esa risa. La risa fue lo que me acompañó en el turno siguiente, en fragmentos, como si alguien practicara su respiración por detrás de los sillones. Todo esto lo contamos en voz baja. Nos mirábamos como si reconocernos el miedo fuera un error profesional. Las noches, después de esa jornada, se volvieron más cortas para mí. Empecé a comprobar que las puertas que yo dejaba abiertas al pasar en la madrugada quedaban cerradas cuando regresaba. A veces encontraba papeles en el suelo. Otras, la radio del puesto de enfermería tenía canales que nunca sintonizamos, con voces que se cortaban. No son cosas que pueda probar, pero pasan. Con estos 3 relatos ya hay un patrón que empieza a asustar por recurrente. El frío puntual, las luces que parpadean sin explicación, un olor que aparece y se esfuma, risas ligeras en la penumbra, y esa frase que vuelve como estribillo. Ella te va a coger. No todos lo dicen de la misma manera, y ninguno de nosotros se atreve a asegurar de dónde sale. La medicina busca causas. Nos formaron para descifrar signos y dar respuestas. Pero la noche nos trajo testimonios que desafían ese impulso, y nos dejaron a la intemperie. Mi colega que organiza las rondas dijo una vez: puede ser estrés colectivo. La psiquiatría está allí para contarnos que hay delirios, hiperventilación, reacción a privación de sueño. Todo eso es cierto y útil.
Y también es cierto que, después de las guardias, nos hemos encontrado en la sala de descanso mirando el techo como si esperáramos ver moverse algo que no responde a la explicación clínica. En la madrugada siguiente a estas 3 historias, me tocó volver a trabajar. Los turnos se encadenan. La vida no espera a que uno reorganice su miedo. Caminé por el pasillo central con la segunda taza de café, y noté que el aire estaba más frío a la altura de la puerta que conduce a las salas de observación. Fue un frío puntual, localizado, como si alguien hubiera abierto una ventana inexistente. Al doblar la esquina, escuché un sonido mínimo, como de cristal frotándose. No había nadie a la vista. Decidí no encender la luz intermitente que tenemos para andar de noche. Hay cosas que se sienten mejor cuando se dejan a oscuras, pensé. Avancé despacio y entonces escuché, claro esta vez, una risa detrás de la puerta de pediatría. No era una risa infantil. Era más bien una carcajada que sabía a eco. Me detuve. Toqué la puerta con 3 nudillos, y una voz muy cercana murmuró: «No te muevas». No vi a nadie, pero juraría que una figura pasó por el extremo del pasillo. Una silueta que se desplazó con la gracia de quien no necesita tocar el suelo. No es que yo crea en maldiciones ni espíritus, soy médico, busco causas. Pero cuando uno acumula testimonios similares en la misma noche, el escepticismo se vuelve más difícil de sostener. La alternativa es aceptar que los turnos dejan a los que quedan información que no es solo clínica, imágenes, olores, frases que se repiten como una banda sonora, la sensación de no ser el único observado. A partir de aquí las historias siguen. Hay voces que cuentan que la presencia se sienta al borde de la cama, que alguien llama desde pasillos cerrados, que los vigilantes de seguridad ven sombras en las cámaras que no aparecen en el video cuando lo revisan. Hay noches en las que los pacientes despiertan hablando idiomas que ninguno de nosotros domina. Otras en las que alguien anota en una hoja de papel una frase que nadie escribió. No quiero adelantarte todo, prefiero que lo oigas con la misma tensión con la que nosotros lo vivimos. Al salir de la guardia aquella mañana, me crucé con Paulo. Me habló con la calma tensa de quien ya no quiere sorprenderse. Dijo que el turno de la noche anterior fue peor que el mío. Que una enfermera estaba convencida de que escuchó una canción infantil en un ascensor que estaba vacío. Que a la mañana siguiente, en el informe, había una nota manuscrita que decía: «No cierres tu puerta». Nadie había escrito eso. La hoja vino de la sala donde se dejan los registros. Nadie la pudo atribuir. Este relato, si lo cuento así, puede sonar a una cadena de supersticiones. Pero lo importante es cómo nos cambió. La gente que antes se quejaba por una guardia mal pagada, ahora mira las esquinas con los ojos agrandados. Las conversaciones que antes eran triviales, ahora se detienen cuando alguien suelta una palabra. Ella. La repetición ha hecho que el sonido pierda su significado y lo gane el peso. Quien escucha, se encoge. Te he contado 3 noches. Hay 2 que faltan por cruzar. Historias que conectan aún más con la figura que todos empezamos a nombrar en susurros. Hay algo que persiste en los pasillos cuando el hospital se queda solo. Pasos que suenan sin pisar, una risa que se alcanza a distinguir al doblar una esquina, la sensación de que las camillas son pequeñas islas en un océano que no quiere información. No puedo afirmar que es con certeza. Lo único que puedo decir es lo que sentí. Un acercamiento, una expectación, y el frío que llega sin viento. Esa tarde empecé a controlar de nuevo los cierres de puertas. Miré por debajo de las camas, encendí y apagué las luces para comprobar fallas de la instalación. Conversé con mantenimiento hasta que me aburrí. Todo lo racional no bastó. Hay cosas que la rutina médica no puede cubrir. Y mientras buscaba explicaciones, una de las auxiliares me dijo en voz baja: «Anoche, alguien dejó una flor sobre una camilla vacía. Nadie la puso. Tenía las hojas marchitas, húmedas. No había registro de familiares ni vigilantes que nos dijeran algo. La noche se cerraba y, en mi cabeza, la lista de síntomas no médicos se alargaba. Frío localizado, ojos vacíos, risas, olor a podredumbre que aparece y se va, frases que se vuelven advertencias. Al mismo tiempo, la explicación médica era tentadora y segura. Delirios,
hipoxia, infección, sueño, arterias que fallan. Quizá todo sea eso. Pero entre los 5 relatos que vendrán, notarás que la repetición no es aleatoria. Es como si algo tocara la misma tecla de la pesadilla en distintos turnos. Caminé de regreso a la sala de guardia con la intención matemática de anotar cada evento y poder así descartarlo. Llevaba la libreta en la mano, y cuando la abrí, encontré algo que no había escrito. Una línea, a tinta negra, que decía: no la dejes entrar. No supe si era una broma para asustarme. Miré a los lados y no vi a nadie. Cerré la libreta con la sensación de que alguien la había parado para que leyera. No abrirse a esa impresión sería como negar que algo había pasado. Me pedí un café y esperé a que la luz volviera a ser neutra. Al final del pasillo, la puerta de urgencias principal estaba entreabierta. Un corrillo de luz entraba, y en esa rendija vi el reflejo de algo que se movía detrás de la cortina de pediatría. No me atreví a empujarla. Avancé unos pasos y escuché una risa, lejana, como si viniera de la sala de almacenamiento. Caminé hacia ella, más por curiosidad que por valentía, y sentí a mi paso el aire cambiar de textura, como si alguien hubiese activado un interruptor invisible que dejó todo pegajoso. No hubo violencia física, no hubo arranques de órganos ni escenas que pudiera describir con crueldad. Lo que hubo fue presencia, insistente, ocupando espacios que la razón no entiende. Y hasta aquí es lo que puedo contarte por ahora. Hay más voces esperando a ser escuchadas, más noches que dejan rastros. Si esto te está calando, recuerda que no es una colección de sustos. Son las memorias de quienes anduvieron por los pasillos y regresaron marcados. Relato. Paulo. Turno de noche, informe de madrugada, ficticio. Nunca fui del tipo que cree en señales. En la facultad aprendí a confiar en la presión arterial, en la escala de Glasgow, en el valor numérico de una gasometría. Pero hay cosas que los números no alcanzan a medir, y esa noche lo comprobé. Me llamaron de urgencias, porque había ingresado un hombre envuelto en la sospecha de un crimen. Lo habían encontrado en un callejón con moretones. Decía que había visto algo, y las palabras que salió de su boca eran como piedras lanzadas a un estanque. Lo catalogaron rápido. Posible intoxicación, agresión, evaluación legal. Lo ubicamos en una camilla aislada, con un guardia controlando la puerta de la sala. Se llamaba, o al menos así nos dijeron, Héctor. Tenía la mirada lívida y la piel pegajosa por el sudor. Las constantes eran inestables, taquicardia, presión algo baja, y una respiración irregular que nos obligó a administrar oxígeno y una toma de sangre urgente. Hablaba poco. Cuando lo hacía, eran frases cortas, fragmentadas. Parecía querer decir algo que no encontraba en el idioma. En un momento, me miró con atención y dijo algo que aún se me pega como un tajo. Ella viene por los que guardan secretos. No sabía a qué secreto se refería. Aquí la gente guarda de todo. Historias de vida, recetas médicas, dolores no confesados. El guardia abrió la libreta para anotar, y Héctor añadió, con una voz que se convirtió en coro: no la cierres. Pedí que la psiquiatría lo viera lo antes posible, y mientras esperábamos se durmió por la mezcla de cansancio y medicación. La enfermera de turno, una mujer que no se asusta con facilidad, me comentó que había sentido un frío detrás de la nuca cuando entró a la sala. Miré hacia la puerta del pasillo. El corredor estaba casi vacío. Algunas personas hablan del frío hospitalario como si fuera natural. Máquinas, caños, corrientes. Este era otro tipo, como una ventana que se abre a una noche antigua. La cámara de seguridad de la sala registró cosas extrañas esa madrugada. No me gusta confiar solo en imágenes, pero al revisar el archivo, vi algo que no sé explicar. A la 1:17, mientras todos dormíamos, la cámara enfocó la camilla de Héctor. La figura de un bulto oscuro pareció desplazarse detrás del biombo, pero cuando corrimos el biombo no había nadie. No había trazos en el registro de entrada. Ningún visitante, ningún familiar. El guardia juró que no había salido nadie, que la puerta de seguridad permaneció cerrada.
La grabación, sin embargo, dejó una sombra que no correspondía a la iluminación ni a objetos físicos. Héctor despertó sudando. Nos contó que alguien le había hablado al oído en un idioma que él no conocía. Después cerró los ojos y repitió una frase en un castellano demasiado claro. Ella va a coger lo que es de ella. Le pregunté qué era lo que es de ella, y sonrió con una ansiedad que se parecía a la serenidad. No ofreció nombres. No ofreció más pistas. Mientras tanto, en el puesto de control, la auxiliar encontró una nota doblada entre las hojas clínicas que nadie había tocado. No dejes la puerta. No parecía escrita con la prisa de una broma. La tinta se había corrido mínimamente, como si hubiera pasado por humedad. Nadie reconoció la caligrafía. Es curioso cómo una frase así hace que el cuerpo de los demás busque explicaciones materiales. Una broma de pasillo. Una familia preocupada que dejó el papel. Una enfermera que olvidó recoger algo. Lo cierto es que aquella noche, la libreta estuvo en mi mano hasta que la abrí, y comprobé que alguien había escrito esa línea mientras yo estaba solo en la sala tomando café. Las alarmas empezaron a sonar con un patrón que nadie supo decodificar. No marcaban un solo monitor, fluctuaban entre distintas habitaciones, subiendo y bajando como si alguien estuviera tocando teclas. Fuimos a chequear, y no hallamos arritmias masivas, ni desconexiones de cables. Los equipos funcionaban. Sin embargo, el sonido persistió. Un zumbido, un acople que parecía hablar. Me acerqué al monitor de un paciente que reposaba tranquilo, y la pantalla mostró, durante un instante, un nombre que no figuraba en la historia clínica. El nombre de una enfermera que había dejado el hospital 5 años antes por enfermedad. La enfermera que vio la inscripción quedó pálida. Recordó haberla escuchado tararear en la sala de descanso hace años. Ella había muerto fuera del hospital, pero su nombre apareció en la pantalla como si alguien la hubiera escrito con el pulso de la electricidad. Héctor sufrió una crisis al amanecer. No voy a decir que fue un ataque directo de lo que habíamos sentido. Los médicos hablamos con términos fríos. Paro respiratorio, aspiración, fallo. Le intentamos maniobras limitadas, ajustadas a la normativa y a la situación legal. Mientras realizábamos la reanimación, la luz del pasillo se fue en una oscilación que cortó y devolvió como si alguien desenchufara el mundo y lo volviera a enchufar. No sabría decir si fue lo que lo hizo ponerse peor, solo sé que, después, cuando el silencio volvió, la enfermera que me ayudaba suspiró y dijo, «Lo escuché. No era de aquí». Lo que hizo la diferencia para mí fue una constatación posterior. En la hoja de enfermería, alguien había dejado, en tinta diferente, una frase que no figuraba en el reporte. Ella solo toma a quien calla. Nadie la firmó. El informe médico que enviamos a la morgue tuvo que circunscribirse a datos, causas probables, evolución, signos. El resto quedó colgado en el aire. Desde entonces, los guardias miran más las esquinas que antes. Se puso en marcha una conversación que antes no existía. Protocolos de cierre, revisar cámaras a medianoche, encender luces intermitentes. No somos una caravana de supersticiosos. Somos profesionales que empezaron a notar patrones. Y un patrón que me marcó en lo personal fue cómo la palabra ella fue tomando nombres y rostros en nuestras pesadillas. La vimos en historias antiguas de la ciudad, en folclore que nadie en el turno recordaba haber leído. Convertimos el miedo en nombres para contenerlo. Salí de ese turno con la sensación de que algo se había colado en los intersticios del hospital, en los registros que nadie corrigió, en la tinta que aparece de la nada, en las risas lejanísimas que se asoman cuando la luz se dobla. Dejé una nota en mi libreta personal. Revisar cámaras, preguntar al turno siguiente sobre cambios en documentos. No dejar la puerta del cuarto de descanso abierta. Las notas pequeñas son a veces una manera de conservar la cordura. Anotar los hechos para que la memoria no juegue con los vacíos. Relato. Lucas. La confrontación. Ficticio. Si hay alguien que me puede decir que no cree en estas cosas, debo confesar que esa persona fui yo durante años. Me formé en centros clínicos, donde la superstición se apaga con evidencia.
hasta que me tocó vivir lo que tantos de mis colegas relataron. Un momento en que la razón tropieza con lo que no entra en una curva de monitor. Mi noche empieza con una transferencia desde una residencia, una mujer mayor, con historial de demencia avanzada, que necesitaba una valoración porque mostraba signos de dificultad respiratoria. Al principio todo fue clásico: saturación baja, desorientación, necesidad de oxígeno. Pero había algo en su comportamiento que me quitó el sueño. Se pegaba al borde de la cama y miraba hacia la puerta como si esperara a alguien que debía llegar. A ratos murmuraba canciones infantiles en un tono que ninguno de nosotros reconoció del todo. La trasladamos a observación. Le ofrecí la medicación habitual para agitación leve y una valoración geriátrica. Ella, sin embargo, se mantuvo alerta. No era paranoia antigua, era un foco de atención que no dejaba espacio a la consulta. De vez en cuando sus ojos seguían la sombra de la puerta. En uno de los momentos de silencio, estando solo, oí claramente una voz femenina que murmuró desde el pasillo: «No la dejes entrar». No la dije en voz alta. Me quedé quieto, con el estetoscopio en la mano. No había nadie. Las cámaras del corredor no marcaban movimiento. La auxiliar que entró después, dijo que había sentido un empujón leve en la espalda, como si algo quisiera que cerrara la cortina. Esa noche fue la primera vez que vi a la figura. No fue una aparición completa. Fueron fragmentos. Un reflejo en los ojos, el contorno de una silueta en el vidrio de la puerta, un fragmento de tela que no correspondía a ninguna bata. Caminé por el pasillo y sentí que la temperatura bajaba a mi alrededor, como si alguien hubiera abierto un enterramiento. Las luces, otra vez, se tornaron intermitentes. No fallaban todas a la vez, sino que algunas lámparas parecían apagarse y encenderse siguiendo una cadencia que me resultaba conocida de repente. El ritmo de la respiración de la paciente de mi cama. En el momento culminante de mi turno, mientras hacía la ronda, la vieja mujer se incorporó en la cama con una claridad que no tenía con su demencia. Con voz firme y sin mirar a nadie, dijo el nombre de mi madre. Fue un golpe que me desenfocó. La mujer continuó: «Ella viene por las que olvidan». No supe si hablaba de mi madre como un nombre propio o si era otra cosa. Me quedé paralizado. La auxiliar que estaba a mi lado rompió en llanto. Dijo que había sentido una mano fría posarse sobre su hombro, pero cuando se giró, no había nadie. Esa misma hora, la cámara de seguridad del pasillo marcó algo que nos dejó sin respuesta. Una figura que cruzó frente al cristal en un desplazamiento que no tocó el suelo. Los vigilantes revisaron la grabación varias veces. En el archivo no había continuidad. La figura aparecía, cruzaba y se desvanecía. Cuando retrocedimos el video cuadro por cuadro, pareciera que el aire se movía como una cortina. No había sombras proyectadas conforme a la luz. Fue geométricamente imposible, y sin embargo, ahí estaba. La anciana murió esa madrugada. No fue una muerte espectacular. Se fue en una noche de respiración, que se fue haciendo menor hasta detenerse, con los equipos registrando todo con la fría objetividad que nos enseñan a valorar. Llenamos papeles con causas probables, firmamos, cerramos. Pero la habitación quedó con un olor que ninguno supo identificar, como una combinación entre jabón viejo y flores que han sido regadas con agua estancada. Todo lo tangible fue recogido, lo intangible se quedó con nosotros. Al día siguiente, en el cambio de turno, hallé en la libreta del equipo una frase garabateada: «Cuida tu puerta». No sé cuántas notas similares nadie presta atención hasta que las notas se vuelven signos. En esos días empecé a dormir con la puerta de mi departamento entreabierta, como si el acto de cerrar fuera una invitación. Me sorprendía a mí mismo buscando la luz en pasillos que antes me resultaban cómodos. Empecé a revisar las grabaciones de mi celular que tomaba por costumbre, y encontré en uno de los registros de audio un susurro atrás de una conversación banal. Ella no perdona a quien olvida. No sabría decir si la anciana abrió una puerta que la presencia necesitaba, o si la presencia la buscó por coincidencia. Lo que sí puedo asegurar es que después de esa noche cambié hábitos. No dejo la camisa en una silla. Me aseguro de que haya luz tenue si vuelvo tarde,
Y me pregunté por qué algo que parece querer abrirse espacio en nuestros turnos, insiste en nombres, notas y canciones infantiles. Hay un patrón inquietante. Aparece cerca de quienes viven solos, cerca de las historias no resueltas, cerca de las habitaciones donde la gente muere sin despedidas. Montaje temático. Voces que se cruzan. Motivos que se repiten. Los 5 relatos que he ido entregando no son cuentos separados colgados del mismo techo, son piezas de una trama que se va anudando en los pasillos. Si uno escucha las noches con atención, puede reconocer la misma partitura. Un frío localizado, una frase que se repite, el olor que entra y sale como una respiración, una risa que no responde a ninguna garganta visible. En ocasiones la presencia se manifiesta como un susurro. En otras, como una nota escrita que aparece en una carpeta y nadie explica. Hemos revisado cámaras y registros, hemos preguntado al servicio de mantenimiento si hay fallas en la instalación eléctrica. Hemos buscado si hay tuberías que gimen o ventilación que arrastre olores. Las respuestas materiales existen. Sirven para llenar partes del rompecabezas. Pero la reiteración obliga a colocar otra hipótesis en la mesa. ¿Y si lo que ocurre tiene una lógica que no entra en nuestros mapas clínicos? La sensación de ser observados se hizo colectiva. Hicimos guardias de control, intercambiamos turnos, nos contamos satisfacciones. Anoche no pasó nada. Pero la frase se filtraba de cualquier modo. La escuchabas en un pasillo, en una llamada al azar del conserje, sobre las tazas de café. Ella. La palabra perdía su significado y ganaba peso, como si nombrarla fuera invocarla o contenerla. Clímax final colectivo. La noche de la auscultación. La noche en la que decidimos, casi sin acordarlo, hacer una ronda conjunta. Sucedió algo que ninguno podrá explicar con comodidad. Fue un experimento práctico y estúpido. Juntamos a los 5 que más habían visto, con la excusa de revisar una alarma de carbonilla que llevaba semanas. Salimos en distintos horarios, con linternas, con la libreta, con cámaras de celular que nunca antes habíamos llevado a un turno. La idea era documentar, más que enfrentar. Y lo que ocurrió fue una mezcla de lo previsto y lo imposible. Nos congregamos en el pasillo central a la medianoche. Había una lluvia taciturna golpeando el techo del hospital. El sonido hacía de telón. Encendimos las linternas y empezamos a caminar. Las cámaras del personal nos siguieron con su luz azul. Un guardia nos acompañó para no alarmar a los pacientes. Al principio todo fue anecdótico. Una puerta que se cerraba sola. Un murmullo en un cuarto vacío. Luego se intensificó. Al doblar la esquina, las luces hicieron esa oscilación que ya conocemos, pulsaciones que apagaban y encendían. El aire cambió. Ese frío localizado que ya sabíamos reconocer, nos pegó en la nuca. Escuchamos risas a lo lejos, risas que entraban y salían del pasillo, como si alguien tanteara cada segundo con una carcajada. Camila sintió que alguien le pegaba un papel en la espalda. Al alcanzarlo, no había nada más que una flor marchita. Mauro notó las huellas húmedas en el suelo que se detenían de golpe ante la pared. Cuando llegamos a la puerta de urgencias, el monitor del puesto de enfermería marcó una secuencia anómala. Nombres que no figuraban en el sistema, mensajes que no pertenecían a ningún paciente. En un momento, todos los dispositivos de radio se sincronizaron en un ruido blanco que duró 10 segundos. Dentro de ese ruido, con el volumen mutilado, pudimos oír una voz infantil que cantaba una canción de cuna al revés. Fue tan breve que algunos de nosotros dudaron. Otros, como Paulo, lo confirmaron con su grabadora. Lo más perturbador vino después. Todas las puertas del pasillo se abrieron a la vez. No por presión de aire ni por corriente. Se abrieron y se cerraron sin que hubiera movimiento detectable. Las cortinas de los boxes se levantaron como manos alzadas y volvieron a caer. En el punto culminante, en el umbral del cuarto donde habíamos visto por última vez la figura, la sombra apareció. Fue un instante en que la luz se plegó, y la figura se trazó con contornos humanos. Parece que se sentó en el borde de una cama, inclinando la cabeza. La vimos. No fue una visión clara.
Fue, más bien, un conjunto de sugerencias. Una espalda, un cabello que se unía al aire, un gesto que no supimos calificar. La reacción fue diversa. Algunos gritamos. Otros permanecieron inmóviles. Un guardia soltó la radio, que se quedó prendida, y comenzó a reproducir una grabación antigua de una canción infantil. La figura se giró, y por primera vez, una sensación de reconocimiento cruzó el pasillo. Era como si aquella forma supiera de nosotros tanto como nosotros sabíamos de ella. Entonces, sin aviso, salió del borde del cuarto, y pasó por el corredor como si flotara. Cada uno de nosotros sintió, al paso, un olor seco a hojas viejas. Al fondo, una carcajada mecánica rebotó en las paredes. Nadie vio cómo tocó el suelo. Nadie vio si pisó las sombras. Pero cuando la figura desapareció en la penumbra, en el logbook del puesto apareció una anotación que nadie hizo. No abrirle la puerta. Estaba en tinta azul, con la misma letra irregular que empezábamos a reconocer. Algunos quisieron borrarla. Se corrió la tinta como si la humedad de la sala hubiera decidido conservarla. Cierre abierto. Lo que queda en los pasillos. No puedo cerrar esta historia con la limpieza de una conclusión. Sería mentir. Lo que puedo decir es lo que nos dejó. Insomnio. Mapas cerebrales que incluyen pasillos como territorios peligrosos. Y una manera nueva de hablar en voz baja en la sala de descanso. La presencia, si la llamamos presencia, no se comporta como un fenómeno único y aislado. Es persistente. Juega con los límites, la medicina, la psicología, la superstición. Toma señales que ya existían y las retuerce. Desde aquella noche, las notas en las libretas se multiplicaron. Son frases cortas. No la dejes entrar. No la dejes entrar a la sala 3. No cierres tu puerta. Algunas vienen con dibujos tonales, como intentos infantiles de explicar lo inexplicable. Algunos colegas decidieron pedir traslados, otros, como yo, seguimos porque no encontraríamos la paz en otra parte. Lo que nos queda es el testimonio. Quiero insistir en esto. Cada relato que oíste está contado en primera persona por quien lo vivió. No son historias para alimentar el morbo. Son piezas de una cosa que ocurre de noche, ahí donde las batas se mezclan con el silencio, y donde la línea entre la vida y la muerte parece hacerse más delgada. Lo que uno siente en ese filo no siempre tiene medida en la ciencia, y cuando la ciencia no alcanza, queda el relato, la memoria que se comparte, para que las noches siguientes no encuentren a alguien desprevenido. No puedo afirmar una explicación definitiva. Pudiera tratarse de delirios ligados al cansancio, de hipoxia inconsciente, de engaños lumínicos. Todo eso puede explicar fragmentos. Pero quien ha visto la misma partitura reproducida en distintas voces, no puede no preguntarse si hay algo más que una mezcla de factores. La pregunta que nos queda es inquietante. ¿Y si no es un caso aislado? ¿Y si la presencia se alimenta de la soledad y la acumulación de secretos, de las habitaciones donde los dolores quedan sin testigos? Te dejo con una última imagen. En la madrugada siguiente a la ronda, pasé por la sala de descanso y encontré, sobre la mesa, la taza de café de alguien con una flor marchita calada dentro, como si fuera un recordatorio. Al lado, una libreta abierta con una frase que nunca había leído. No la invites. La tinta aún parecía seca. No pregunté. Apagué la luz y cerré la puerta con cuidado. Si estas historias te helaron la sangre, suscríbete para no perderte los relatos que compartimos aquí, y cuéntanos en los comentarios cuál de estas noches te dejó más inquieto. Si tienes una experiencia similar, compártela. Entre más voces reunamos, más difícil será que esto quede como rumor de pasillo. No cierres la puerta sin mirar. No la dejes entrar. Y sobre todo, guarda la calma. Las noches siguen, los hospitales también.